Muy buenas tardes. Estamos encantados en el Ateneo de recibirles a ustedes aquí esta tarde para escuchar la conferencia que nos va a pronunciar el doctor José Antonio Lorente Acosta, del cual don Luis Revenga hará de inmediato la presentación, aunque creo que muchos de ustedes le conocen, puesto que ha tenido algunas intervenciones bastante mediáticas, entre otras su investigación sobre el ADN de Colón y la posibilidad de averiguar definitivamente el origen del descubridor de América, que como ustedes saben, pues siempre está siendo controvertido hasta el punto de que algunos catalanes dicen que Colón era catalán, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿eh? No voy yo a robar ni un minuto de tiempo al doctor José Antonio Lorente, que, como les van a explicar ahora, es un gran experto en los temas de identificación, de ADN, etcétera, además de que es doctor con doctorado cum laude por la Universidad de Granada y un médico cirujano de primer nivel. Únicamente decirles que cuando termine la intervención del doctor Lorente, habrá un turno de preguntas para que ustedes puedan preguntar al doctor lo que consideren oportuno. Y también aprovecho ya para saludar a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo por streaming de esta conferencia, que después, dentro de 2 días, estará publicada en la página web del Ateneo a disposición de toda aquella persona que la quiera ver. Y ya sin más, saludando también a la doctora Marina Morales, que nos acompaña esta tarde aquí, le doy la palabra a don Luis Revenga para presentar al conferenciante. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros hoy, en esta magnífica tarde de nuestro noviembre raro, porque no suele hacer tan bueno o tan buen clima como en esta ocasión, pero encantados de que estés con nosotros y encantados de que estén ustedes también con nosotros. Estaba mirando en un papel que tengo aquí y lo voy a volver a mirar. El título de la conferencia es El ADN en la lucha contra el tráfico de personas y órganos. Y ustedes han venido aquí a escuchar una conferencia de José Antonio Lorente sobre ese tema. Y a mí me corresponde presentar a don José Antonio Lorente. Si yo dedicara mínimas palabras a presentar a José Antonio Lorente, tendría que extenderme más allá de 2 horas, porque la vida de José Antonio Lorente da de sí para una enciclopedia de 50 tomos y me quedo corto. Por lo tanto, voy a hacer un esfuerzo de sinopsis en la que estoy seguro que voy a olvidar muchas cosas y en la que estoy seguro que voy a omitir circunstancias que probablemente José Antonio eche en falta. Por eso le pido disculpas por adelantado, pero me veo obligado a resumir, porque tiene una trayectoria vital inabarcable y daría de sí pues para dar una conferencia sobre él, sinceramente. Bien, don José Antonio Lorente es catedrático de Medicina Forense en la Universidad de Granada, director del Laboratorio de Genética de la Universidad de Granada desde el año 91, especialista en genética desde que sacó la especialidad. Toda carrera universitaria, toda trayectoria universitaria suele estar siempre guiada, precedida o orientada por algún maestro. En el caso concreto de don José Antonio Lorente, es obligado que yo cite aquí a don Enrique Villanueva, que ha fallecido en el año 21, si no estoy equivocado, y que le ha inculcado al menos 2 virtudes. La sabiduría, que eso no es ciencia infusa, sino la cultura del esfuerzo para adquirir sabiduría, y la filantropía. Don Enrique Villanueva goza de una fama merecidísima por su labor desinteresada al servicio de la sociedad en muchos ámbitos. A lo mejor luego Marina Morales hace algún comentario sobre esa cuestión y ha trasladado a José Antonio Lorente ese espíritu filantrópico de colaboración. José Antonio Lorente ha realizado tarea de investigación, como he dicho, en genética y ha destacado en todas las tareas que ha abordado, en todas las empresas que ha abordado, pero fundamentalmente se deben citar, o puedo citar, 3 programas que son: el programa Fénix orientado, que es el primer programa español orientado a la búsqueda de personas desaparecidas,
el programa DNA Pro Kids para identificar a niños abandonados y robados y el programa DNA Organs para prevenir el tráfico ilegal de órganos. Por consiguiente, esos tres hitos marcan la trayectoria de José Antonio Lorente y le hacen destacar por encima del panorama intelectual de la ciencia médica y en especial de la genética. Además de eso, ha participado activamente y participa activamente en algo que en Granada es un ejemplo de colaboración pública-privada, que es el laboratorio o el centro de investigación que ha instalado la empresa Pfizer, que es la que participa la Universidad de Granada, participa la Junta de Andalucía, el laboratorio Pfizer, y en el que desarrollan una labor importantísima de investigación. Ha avanzado también con un equipo en la investigación de las células tumorales en un programa dirigido y coordinado por él. Es decir, tiene una experiencia científica impresionante que yo cito nada más que 4 o 5 cuestiones, pero hay algunas otras de gran renombre y de gran relieve y de gran importancia. Tiene algún reconocimiento, tiene muchos reconocimientos, pero tiene algún reconocimiento por su labor científica y ha sido nombrado este año pasado Premio Médico Admirable, que es una distinción que los doctores le dan mucho valor porque lo promociona el Diario Médico, pero en realidad quienes eligen al médico admirable de cada año son los propios médicos, con lo cual tiene un valor añadido a su trayectoria. Cuando se encuentra uno un currículum de esta naturaleza, de esta importancia, de este alcance, siempre se pregunta, ¿y qué hay detrás? ¿Quién está detrás de José Antonio Lorente? Pues detrás de José Antonio Lorente estuvo nada más y nada menos que don Miguel Lorente Carrillo, su padre. El padre de José Antonio Lorente fue médico rural durante 50 años en la provincia de Almería, ejemplo de ejercicio de la medicina rural. Los que tenemos cierta edad nos acordamos, los médicos cuando éramos pequeños, la magia que producía que te visitara el médico. Don Miguel ha fallecido recientemente, en el mes de mayo de este año, creo que es la fecha exacta, el 22 o 23 de mayo, y ha dejado un recuerdo imborrable. Tan es así que en el pueblo donde residía, que es Olula, que es en la provincia de Almería, pues hay una calle que se llama Académico Miguel Lorente Carrillo, es decir, el padre de José Antonio Lorente. Como todos los médicos de aquella época, en la consulta que atendía por las mañanas, estaba su esposa, doña Carmen, y por las tardes complementaba esa tarea con su maletín, visitando a todos los pacientes que le llamaban, procurando esa atención limitada, porque los medios que había eran los que había, tanto en la primera etapa de la enfermedad, cuanto atendiendo a aquellos que se encontraban en la última fase de la vida con cuidados paliativos. Yo me pregunto muchas veces, y lo digo de verdad, es una cosa que me preocupa de alguna manera. He vivido una época en la que determinados profesionales inculcaban a sus hijos el amor a una concreta profesión. Era el caso de los médicos. Aquí en la mesa tenemos 2 ejemplos, no solo José Antonio Lorente, sino también Malina Morales es hija de médico. Creo que los médicos de aquella época, sin duda alguna vocacionales y con una enorme vocación de servicio, trasladaban a sus hijos la excelencia de la profesión, de tal manera que percibían los hijos en el domicilio familiar esa pasión que mueve a determinadas profesiones y heredaban el espíritu médico, el espíritu profesional de su padre. José Antonio Lorente tiene 2 hermanos médicos y una hermana que empezó enfermería, aunque es maestra, pero efectivamente es uno de los ejemplos a los que yo me refería en lo que se refiere a la transmisión de la pasión por el ejercicio de una profesión que en el caso de don Miguel y de José Antonio se consuma de una manera clara y evidente. Es persona que ha recibido distinciones por su colaboración con las fuerzas del orden, con la Guardia Civil en concreto. Es miembro de la Corte Internacional Penal, asesor de la Corte Internacional Penal. Como ha destacado también Manuel Ángel Castañeda, director científico del Programa de Investigación de los Restos de Cristóbal Colón. Es también miembro, o ha sido miembro, o ha dado clases, mejor dicho, en la Academia del FBI en Estados Unidos. En fin, es una persona que como decía al principio, si dedicáramos la conferencia a hablar de él, nos quedaríamos cortos con el espacio asignado. A los médicos les debemos mucho. Sé que en la sala hay médicos y no lo digo por complacerles el oído. Yo creo que es una de las profesiones que merece más atención por parte de la sociedad. Hubo un pequeño reconocimiento social en la desgraciadamente célebre o tristemente célebre época de la pandemia, donde llegadas las 8 de la tarde salíamos a aplaudir, pero eso se ha olvidado. Estamos concretamente en estos días viviendo momentos convulsos en los que el deseo de la sociedad a la que yo en este momento represento o en cuyo nombre hablo
es que haya un acuerdo, que haya un punto de encuentro, que se reanude la actividad, que haya comprensión por parte de todos y que se acabe esa situación de tensión, porque la salud es un bien esencial para todos. Pues bien, a los médicos creo que hay que prestarles la atención debida, hay que cuidarles. Prestáis a la sociedad un servicio impagable, José Antonio y todos los que sois médicos aquí, Marina, todos los que estáis en el salón en este momento, y creo que merecéis que la sociedad os reconozca esa tarea adecuadamente y que se reconozca, se retribuya vuestro servicio de manera indubitada. En definitiva, estamos en presencia de una persona que merece reconocimiento social, que lo tiene en parte, que es un honor tenerle aquí. Es persona que se ha dedicado al orden y quien se dedica al orden, el orden le protege, como dijo San Agustín. Por consiguiente, es un ejemplo de esa trayectoria. Y me acompaña también Marina Morales, que estudió la carrera en la Universidad de Granada y que quiere añadir a mis notas o a mis comentarios alguna pincelada porque conoce a José Antonio Lorente de hace muchos años y puede aportar otra perspectiva distinta a la mía. Muchas gracias a todos, muchas gracias José Antonio, y tiene la palabra la doctora Morales. Gracias. Hola y buenas tardes a todos. Yo no soy digna de estar aquí sentada, y menos al lado del doctor Lorente. Sí es verdad que le conozco, aunque él no se puede acordar de mí, porque yo era una médico rural que fue a un congreso de deontología a Granada y tuve la suerte que María Castellano nos presentó. Hasta tengo fotos tuyas y no sé. La verdad que él ha dicho casi todo y la parte científica aquí no procede, porque el mérito de él o el motivo por el cual yo propuse que le invitaran es su labor de ayuda a la sociedad. Eso es marca de la casa de don Enrique Villanueva, que decía, hay que estudiar, trabajar, investigar, y parte de tu tiempo, o al menos yo se lo oí a don Enrique, parte de tu tiempo, ya que eres afortunado, tienes que devolverlo. Él lo ha devuelto ayudando a las fuerzas de seguridad en el tema de lucha contra las mafias internacionales de tráfico de órganos y tráfico de personas. En España puede que no tengamos tanto, pero a nivel mundial, por lo que he leído de ti, hay sitios donde es horroroso. No sé qué palabra encontrar y no llegué. Y quizás con el tiempo y dado el mercantilismo que está impregnando nuestra profesión, acabemos aquí poniendo un anuncio en el periódico que diga vendo riñón por 2 millones de euros. A eso yo creo que no debemos llegar. Yo no sé si forma parte de tus fines en esta lucha contra el tráfico de órganos y personas, y aunque los principios rectores de trasplantes en España no lo permiten, este gobierno que tenemos que cambiar leyes, pues, mañana lo puede autorizar. Y no sé qué. Fuera de todo, no puedo añadir más a lo que ha dicho el señor Revenga, simplemente darte las gracias especialmente en nombre de los médicos de atención primaria y bastantes rurales que están aquí. Él lo ha dicho, su padre fue médico APD, él vivió de joven la vida de un médico rural, y en algunas declaraciones tuyas, concretamente un vídeo que yo he mandado a mis amigos y he descargado de internet, dices que todavía, a pesar de ese centro tan lujoso de investigación que tienes en Granada, la relación médico-enfermo está muy por encima de todos los datos que se pueden sacar de un laboratorio, y que eso nunca va a desaparecer. Y no tengo más que decir. Médicos de primaria agradecidos, algunos especialistas y algunos ilustres de la Facultad de Medicina. Te dejo todo el escenario para ti. Vamos aquí para poder ver. Perfecto, muy buenas tardes.
señor presidente, Manuel Ángel, señor vicepresidente, Luis, Marina, señoras y señores, compañeros y compañeras de la medicina en general y de la medicina con la que yo, aunque no la ejerzo ni soy especialista en medicina de familia, pero tan identificado me siento, como se ha dicho, como es la medicina de familia, el médico de cabecera, tan nombre ha tenido que, como tantas otras cosas, a veces acaba por desvirtuarse lo que es el ejercicio de la profesión, pero es el médico al que el paciente ante todo reconoce, pero no solo el paciente, porque no hay que ser paciente para querer y respetar a un médico, simplemente porque es la persona en la que tú sabes que en un momento determinado puedes confiar. Encantado de estar con todos ustedes aquí esta tarde en esta institución centenaria, en este Ateneo, en esta ciudad, en esta novia del mar, que no es la primera vez que ando por aquí, pero siempre con poco tiempo, pero encantado de venir. Ciertamente cuando uno llega a Santander se da cuenta que es como el mar abraza a esta ciudad. Es una novia del mar, no hay una interacción como se da en tantas otras ciudades entre el mar y la ciudad, es algo diferente. Bien, en la tarde de hoy, como ya se ha dicho y como bueno, saben ustedes, quería cubrir, hablarles básicamente de dos de estas actividades que estamos haciendo, en las cuales la medicina tiene bastante que hacer. De hecho, en una es imprescindible, como es el tema del trasplante de órganos y el tráfico de órganos en su versión más negativa, evidentemente, y hasta siendo un delito. Y quería hablarles también de la trata de personas, pero básicamente de niños y de niñas. Antes quería hacerles una mención muy breve sobre el programa de identificación de personas desaparecidas, es el programa Fénix. Estos tres programas que están, los dos primeros en desarrollo en todo el mundo ahora, y el tercero que estamos haciendo un estudio piloto que fue en un momento determinado ralentizado, bueno, en un momento determinado parado absolutamente por la COVID, y posteriormente ralentizado, que es el programa de DNA Pro Organs, contra el tráfico de órganos. Todos estos programas que son mundiales en este momento surgieron en la Universidad de Granada siguiendo ese espíritu que comentaba Marina, la doctora, inculcado por nuestro maestro, el profesor Enrique Villanueva, de decir, bueno, si tú estás en la universidad tienes que investigar, si tú estás en la universidad tienes que, aquí tenemos un evidente investigador y compañero, lector, hay que publicar, hay que estar en todo, y hay que hacerlo, hay que captar dinero, es el mundo en el que nos movemos, pero nuestro jefe decía, trata de devolver algo a la sociedad. A veces la investigación vamos siempre hacia adelante, lógicamente, dejamos que otros muchas veces apliquen lo que hemos avanzado o no, como decía alguien por ahí, o no, es decir, nosotros siempre hacia adelante y luego de pronto te das cuenta que hay ya un conocimiento muy sólido que puede ser aplicado para resolver muchos problemas, algunos de salud, pero otros de salud del conjunto de la sociedad. La especialidad a la que yo me dedico, que es la medicina legal y forense, también soy especialista en medicina del trabajo, en genética, pero la medicina legal y forense, que es mi especialidad, digamos, básica y a la que más tiempo dedico, todo el mundo la palabra forense lo asocia a un muerto y a un médico delante de un muerto, y de ahí no nos quita nadie, pero ni en Chile, ni en China, ni en Alaska, ni en Nueva Zelanda. Es decir, un médico forense es alguien que se dedica a hacer autopsias, cosa que en la realidad no es así, porque el porcentaje que, si ustedes toman todos los médicos forenses de España, el porcentaje de tiempo de su trabajo que dedican a la parte de tanatología, que es el estudio del cadáver, de la muerte, etcétera, pues es un porcentaje mínimo que no llega ni siquiera al 15%. La gran mayoría de los problemas que tiene la sociedad los causan y tienen como víctimas a personas que están vivas y que sobreviven. Valoración de lesiones, valoración de problemas de tipo psiquiátrico, valoración de personas que han cometido un delito, valoración de las víctimas de los delitos, etcétera, etcétera. Pero la medicina legal y forense eso lo dice mi hermano Miguel, que también es profesor de medicina legal, y él es especialista en temas de violencia. La medicina legal es un termómetro de la sociedad. La medicina clínica, el termómetro es el del paciente. Nos interesa lo que tiene una persona determinada en un momento determinado. Nosotros vemos problemas que hay en la sociedad y de aquí surgió el desarrollo de estos tres programas que los empezamos en la Universidad de Granada y que hoy en día están los dos primeros en desarrollo en todo el mundo y el tercero estamos todavía haciendo un estudio piloto, como les contaré. Una cosa muy importante también para que se ubiquen. Cuando hablamos de estos delitos, y también se mencionó anteriormente,
por parte de Luis. Estamos hablando de que mayoritariamente y cada vez más están siendo cometidos y organizados y cuando menos protegidos por ramas de crimen organizado, por mafias internacionales que se dedican pues, a la trata de personas, al tráfico de órganos, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, etc. Esto es todo un tipo de negocio que lleva vías paralelas y que hace que la resolución muchas veces de estos casos sea muy difícil. Porque cuando hay grandes cantidades de dinero como los que mueven las grandes mafias, y luego les mostraré algunos datos, pues claro, tenemos problemas en muchos países derivados de la corrupción, derivados de, bueno, de problemas de gente que en vez de vigilar y proteger y prevenir lo que hace es colaborar y facilitar este tipo de delitos, etcétera, etcétera. Yo no les voy a mencionar nombres, pero sí les puedo decir que yo conozco desde presidentes de repúblicas con los que yo he estado hablando de estos temas, de tráfico de personas, de tráfico de niños y tal, y que ahora mismo están en la cárcel, presidente de república, hasta primeros ministros, fiscales generales del Estado, ministros, directores de policía, o en la cárcel o buscados por Interpol, o en busca y captura en algún lugar por ahí, o en otro país donde se sabe que están. ¿Por qué? Porque hay un gran interés económico en que algunos de estos delitos se mantengan. Vamos a reflexionar un poco más adelante sobre esto. El tema de personas desaparecidas me interesa mencionarlo porque España fue el primer país. En el año 1998, entre el 98 y el 2000, creamos, a propuesta de nuestra universidad en Granada, el programa Fénix de identificación genética de personas desaparecidas, que trataba de responder a preguntas como las que hay ahí. Ahí tienen ustedes, es una fotografía de una revista de la época del año 2000, cuando se puso en marcha el programa Fénix. Padres de chicas jóvenes, que es un perfil de máximo peligro, la desaparición de una chica joven. No les digo ya, fíjense, les doy un dato de Interpol. Yo estaba el lunes pasado en una reunión de Interpol en Lyon, un congreso que se hace cada 3 años y este año era Lyon y tenemos una reunión los coordinadores de los laboratorios de criminalística de diversos lugares del mundo. Lunes pasado. Y uno de los datos que se daba es, hoy en día, en el contexto de Europa, no estamos hablando de otros países en otro lugar, en el contexto, puede ser España, Portugal, Francia, Italia, una chica joven entre 16 y 20 años que desaparece tras haber realizado o estando realizando una actividad normal, por ejemplo, que va al cine con las amigas, que sale a dar una vuelta, algo que haga habitualmente, que desaparece haciendo eso sin haber tenido ningún problema previo grave con la familia, en el trabajo o en los estudios, con su novio, novia, compañero, compañera, compañere, lo que ustedes quieran. Si pasan más de 48 horas sin que haya noticias de ella, la probabilidad de que pueda haberle pasado algo malo o un evento negativo es que haya muerto, no que esté secuestrada, que haya muerto, puede llegar a ser el 50%. ¿Por qué? Porque hoy en día con WhatsApp, con esto, con lo otro, con redes sociales, es muy difícil que suele haber alguna comunicación, siempre hay alguien que se entera, una amiga que le dice que estoy por aquí, que es un perfil de altísimo peligro y conforme pasan los días la prioridad es mucho mayor. Pues bien, ese problema estaba y sigue estando, pero no solo de chicas jóvenes desaparecidas, que es el perfil de máximo riesgo, como les decía, sino en general de cualquier otra persona que desaparece. Eso estaba por un lado y por otro lado teníamos en los camposantos, en los cementerios de España, en aquel momento, año 98-2000, enterradas a más de 4.000 personas sin identificar. Cuerpos que aparecen, que no se sabe quiénes son, que, bueno, se hace un estudio antropológico, se hace una autopsia forense, pero la autopsia no sobre el estudio también de unos restos óseos es lo que es autopsia. Pero bueno, no se identifica a esa persona, no se le pone en un osario común, tal como alguien puede pensar o se puede ver en alguna película o leer en alguna novela mal escrita. No, se le entierra en un nicho, en un lugar específico, pero no se le puede poner un nombre porque no está identificada. Entonces se le suele asociar, se le suele poner el nombre de la instrucción, el procedimiento de instrucción judicial, que suele ser una diligencia previa cuando aparece el cuerpo de una persona que puede haber sido víctima de un delito. Y ahí se queda. Entonces tenemos gente buscando. En España hay casos como el famoso caso de Jeremy, desaparecido hace muchos años. ¿Qué les voy a contar yo ahora? Ya no solo en España, sino lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Bueno, nosotros dijimos, ¿por qué no se hace ADN de todos esos
cuerpos, cadáveres no identificados, procediendo con autorización judicial a la exhumación de ellos, se saca el cadáver, se toma un fragmento de hueso, se hace ADN, se genera una base de datos de ADN por aquí y por otro de familiares de personas desaparecidas, que porque ha pasado mucho tiempo, porque la probabilidad de que hayan fallecido es alta, voluntariamente quieren dar una muestra de ADN, se compara y se identifica. Eso es el programa Fénix. Nunca jamás se había hecho en ningún lugar del mundo. España fue el primer país del mundo que lo puso en marcha. Empezamos a trabajar con el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil, ya se unió el Cuerpo Nacional de Policía y hoy en día pues bueno, es una base de datos que está operativa dentro de España. Muy poco después se empezó a trabajar tomando el modelo nuestro, el FBI en Estados Unidos. Yo había estado trabajando en el FBI haciendo investigación, porque yo no soy policía, pero en la academia del FBI trabajando allí durante casi 2 años. Entonces el modelo español pues ellos lo adaptaron a sus circunstancias de país mucho más grande y país con una estructura federal y así sucesivamente. El tema de las personas desaparecidas, y no estamos considerando, y ya lo dejamos bien claro en este momento, el contexto de lo que hoy en día se llama memoria histórica, memoria democrática. Ese tipo de víctimas no entran dentro del problema de las personas desaparecidas recientemente. Es otro problema, evidentemente, es algo que se está solucionando por otros medios, pero habría que hacer algo. De hecho, el día 9 de marzo de este año, estos son datos del Centro Nacional de Desaparecidos de España, que lo creó el Ministerio del Interior, el CENDES o CNDES. Fecha de este año, había 22.285 denuncias de desapariciones. Ojo, desapariciones es que alguien no vuelve, se denuncia. Gracias a Dios, o lo que ustedes quieran, yo digo gracias a Dios, la gran mayoría de las personas que desaparecen aparecen pronto, generan la alarma en la familia, se pone la denuncia, pero aparecen. Y la gran mayoría de las personas que llevan desaparecidas mucho tiempo no han fallecido. De ahí el éxito que tenía el programa de Paco Lobatón de Quién sabe dónde, que acababa por encontrar a muchas personas. Pero otras sí que han fallecido porque los huesos están ahí. Y son de seres humanos, no son de antropoides ni de ningún otro tipo de chimpancé o de orangután. Son huesos humanos. En España hay en este momento 5.411 casos activos, digamos, de larga duración, que bueno, están pendientes de poder identificar. El 9 de marzo se celebra el día en España, lo aprobó el Congreso en su momento, el Día de las Personas Desaparecidas. Yo en este momento soy presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, QSD Global, que promovió y fundó, la fundé yo con él, pero el que lo hizo fue Paco Lobatón. QSD viene del programa Quién sabe dónde. Y nuestra misión es dar apoyo a las familias de personas desaparecidas que se ven desamparadas. Esta familia de aquí, María Luisa y Juan Bergua, los padres de Cristina, desaparecida, pues como ahí dice, en el año 97, el 9 de marzo del 97, fueron los que, digamos, fueron capaces de generar en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, donde ellos viven, una llamada de atención al conjunto de la sociedad que se había perdido su hija, que todavía no ha aparecido, ni viva ni muerta, generando esa tensión y ese dolor, ese duelo no cerrado de ¿dónde está mi hija? ¿Estará viva, no? ¿Qué le puede haber pasado? Parece que alguien la ha visto, parece que le han dicho que salió en la tele una imagen y pasó una niña que podía ser tu hija. Estas cosas, claro, se lo dicen a los padres. Y ellos fueron capaces de organizar una campaña con ayuda del ayuntamiento, con ayuda de la Generalitat, y que en aquel momento, y llamar la atención. Y su hija desapareció, pues eso, el 9 de marzo. Y entonces el Congreso Español instituyó hace ya, no me acuerdo exactamente, tampoco, pero en fin, por lo menos 10 o 12 años, el 9 de marzo, como el Día de las Personas Desaparecidas, ojo, sin causa aparente. Eso a nivel policial es muy importante diferenciar entre persona desaparecida con causa aparente, alguien que esté en busca y captura y que se entere de que andan detrás de él, y personas desaparecidas sin causa aparente, que es lo que nos ocupa y lo que son los datos, digamos, principales. Esta es una reunión que mantuvimos en el Senado, el defensor del pueblo, el teniente general DAO de la Guardia Civil, Pablo Salas, Paco Lobatón, un servidor de ustedes, etcétera. Una actividad muy bonita que mantuvimos en recuerdo de las personas desaparecidas. Que es un problema social. En España y en este momento volvemos a tener, aunque se han identificado ya con el programa Fénix, casi 1.500 personas, pero volvemos a tener casi 4.000 cadáveres sin identificar. Una pequeña mención.
España es un país complejo desde el punto de vista de personas desaparecidas porque somos un país de tránsito y somos un país de llegada de inmigración de tipo, bueno, pues inmigración no legalizada, a través del estrecho, en mi tierra, en Almería, en Granada, toda esta parte, ustedes saben, pateras, etcétera. Claro, muchas veces también aparecen cuerpos de personas fallecidas que el mar arroja allí a las costas y, bueno, pasan a ser personas no identificadas. También es un país donde hay muchísimo turismo. Algunas de esas... Nosotros hemos identificado con el programa Fénix a ciudadanos alemanes, ingleses, etcétera, que vinieron a España de España de vacaciones y fallecieron en España de un modo accidental. Normalmente son cadáveres, cuerpos que aparecieron en zonas de, digamos, de montaña, porque estaban haciendo algún tipo de excursión. Bueno, aquí tiene usted maravillosa montaña, sé que les voy a contar yo. Nosotros tenemos allí Sierra Nevada, aunque no tenga ni una gota de nieve todavía, pero en fin, montañismo, sitio donde es, entre comillas, fácil, si uno va solo, por ejemplo, caerse, meterse, quedarse en algún barranco escondido ahí y tal, y aparecer el cuerpo 5 años después ya totalmente esqueletizado sin ningún dato. Entonces se ha identificado, quiero decir que el número de personas desaparecidas en España en proporción y de cadáveres no identificados, es proporcionalmente lógico a nuestra población, de 40 y muchos millones de habitantes, pero es un poco superior por ese contexto de gran cantidad de población flotante que nosotros tenemos aquí, ajustes de cuentas entre personas que vienen a España dentro de mafias internacionales, que ya saben ustedes que ciertas zonas pues hay... a mí cerca de toda la zona de Málaga, etcétera, también en Granada. Entonces, ahí hay personas que pueden fallecer en un momento determinado, que las entierran por ahí, que luego aparecen X años después y que son difíciles de identificar. Bueno, pues ahí es donde se ayuda el ADN. Quiero centrarme en estos dos temas y luego, tiempo que tengamos, podemos hablar un poco, si tienen algún tipo de actividad, en la trata de personas centrada en niños y niñas, y en el tema del tráfico de órganos. En el año 2004 creamos el programa ProKids. Del año 2004 al 2006 hicimos un pilotaje. Kids, que es niños en inglés, como todos saben. A su vez, a mí que me gusta darle vueltas a las cosas y tal, pues algún día me imagino que corriendo, haciendo deporte o algo así, que se piensa mucho, digo, bueno, Kids también puede servir como Kids Identification with DNA Systems, o sea, sistema de identificación de niños con ADN. Me da lo mismo. Es el ADN aplicado a proteger a la infancia, que entra dentro del contexto de la trata de seres humanos. Una cosa importante, porque muchísimas veces se confunden los datos. Ustedes saben que no es lo mismo tráfico de seres humanos que trata de seres humanos. Traficar con seres humanos es introducirlos ilegalmente en algún lugar donde no pueden estar. Normalmente es introducirlos en otro país, pero claro, dentro de un país, no sé yo en Corea del Norte, pero normalmente dentro de un país uno tiene una libre circulación, ¿vale? Entonces, pero por ejemplo, todos los inmigrantes que intentan llegar a Europa y que pagan dinero para que los monten en algún tipo de barca y los lleven a la isla de Lampedusa en Italia o los introduzcan desde el norte de África, básicamente Marruecos, también Argelia, en las costas de Murcia, de Almería, de Granada, de Málaga y tal, eso es tráfico, o sea, la persona quiere hacerlo, paga y tal, es un problema administrativo de quien entra, es un problema penal de quien esté traficando con esas personas, haciendo negocio, lucrándose, traficando seres humanos. Pero eso es un tipo de delito que comparado con la trata, que es la explotación de esos seres humanos, o sea, el ir contra su voluntad y explotarlos laboralmente, sexualmente, el cobrarles cifras abusivas y mientras tanto no darles libertad, retirándole pasaportes, documentación, eso es trata. ¿Cuál es el problema que hay? Que lo que los ingleses dicen trafficking, human trafficking, se traduce en español como trata de seres humanos. Y lo que nosotros llamamos tráfico, que es digamos el delito o la falta administrativa, el delito más leve, ellos lo dicen, en inglés se dice como human smuggling, de smuggle, que es contrabando, contrabandear personas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se está queriendo hablar de trata de seres humanos y realmente se dice tráfico. ¿Por qué? Porque se traduce literalmente y eso es un problema. De hecho, ustedes normalmente oirán hablar de trata de seres humanos y explotación y tal, básicamente o a muy especialistas en la materia o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque los demás tienden, o tendemos, sin darnos cuenta, a comparar una cosa con la otra. Aquí estamos hablando de trata, y cuando se habla de niños, estamos hablando de trata de seres humanos. Y mire, este es un informe oficial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Drugs and Crime,
que su sede está en Viena, ¿vale? Voy al grano. Se estima, esto es un informe ya de hace 10 años. Las cifras siguen siendo similares porque yo consulté las cifras últimas no hace mucho tiempo. Se estima que 1,2 millones de niños, o sea, 1.200.000 niños son víctimas de trata, de explotación cada año. Y el 95% experimentan violencia física o sexual durante el proceso de trata. 1.200.000 niños. Ojo también a esto. Digo porque, ya que estamos en esta conferencia, pues que una serie de conceptos básicos queden claros y cuando oigan cifras digan, bueno, ¿esto cómo es así o asao? El concepto de niño, cuando ahí dice children, el concepto de niño que se utiliza es el de UNICEF. Y un niño es todo aquel que tiene menos de 18 años. Si ustedes van a esos datos y los van, digamos, estudiando en detalle, como yo lo hice y como lo hace todo el que se dedica a esto de manera habitual, se darán cuenta que la gran mayoría, aproximadamente 1 millón de esos niños, son chicas entre 14 y 18 años. ¿Para qué se tratan a chicas o para qué se hace la trata de seres de chicas? Para explotación sexual. Son datos a nivel global mundial. Pero hay 200.000 casos que no son chicas entre esa edad y hay de esos 200.000 aproximadamente unos 100.000 casos, que es el objetivo prioritario y máximo que tenemos nosotros en DNA Pro Kids, de niños menores de 3 años a los cuales son víctimas para otras cosas. En el mundo hay muchos lugares donde este tipo de cosas están pasando. Hay lugares en los que nosotros trabajamos muchísimo, porque es, primero, históricamente, culturalmente, pero luego porque es una zona realmente terrible, que es todo lo que es Centroamérica, sobre todo lo que llama el Triángulo Norte de Centroamérica, que es pues El Salvador, Honduras y Guatemala. El paso hacia México. Aquí hay a estos países del Caribe, pero sobre todo la zona de Colombia, Ecuador y Perú, que estarían aquí un poco más al sur, llegan incluso personas que vienen de Asia en barcos, desembarcan ilegalmente en Perú, desembarcan ilegalmente en Ecuador, desembarcan ilegalmente en Panamá, aunque Panamá está muy controlada por, quiero decir, los controles que hay por el tema del control de Panamá no es ahí hay mayor dificultad para entrar dentro, pero luego se mueven migratoriamente hacia el norte y bueno, un montón de problemas. Esto es tráfico de seres humanos, tráfico del nuestro, smuggling. ¿Qué es lo que pasa? Que los criminales aprovechan las grandes redes de tráfico para efectuar la trata. ¿Por qué? Porque la manera, si usted quiere, digamos, hacer pasar a un país, por ejemplo, a 4 chicas jóvenes porque tiene el objetivo que vienen de Uganda o que vienen de Irak, digo por poner 2 países que casi que están en el mapa, y usted trata de hacerlas entrar forzadamente porque le tiene retirado el pasaporte, porque les tiene amenazadas, etcétera, y quiere que entren de una manera ilegal en un país para que luego estén en ese país, explotarlas, en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, me da lo mismo. La manera más fácil de disimular eso es meterlas dentro de esas grandes redes de tráfico de personas que voluntariamente quieren acceder a España o a Italia o a donde sea de manera ilegal. Pues ahí van camufladas. Luego, la persecución de la trata hay que hacerla mirando mucho a la persecución del tráfico. ¿Lo entienden, verdad? Porque claro, ahí entran en el bote. Claro, nosotros tenemos lamentablemente muchísima experiencia en toda esta zona. Esta es otra zona muy caliente. Esto fue después de la crisis básicamente con todos los problemas que hubo, no tanto en el norte de África, sino sobre todo en la zona de Irak y en Siria, etcétera. Y bueno, pues son puntos calientes donde miles y miles de niños y de niñas han sido víctimas de trata. Niños que yo he estado por ejemplo, hablando con la policía en Italia, niños que las familias andaban por el desierto. Vuelvo atrás porque aquí había un problema, dependiendo de cómo estuviese la situación, aquí en la frontera entre lo que es la parte de Jordania y Turquía, las autoridades turcas dejaban pasar un flujo mayor o menor de personas que huían de Irak, de países donde había algún tipo de problema, de Siria, etc. Y cuando no las dejaban pasar, pues tenía que intentar entrar por aquí hacia el Líbano, etc. Aquí son fotografías, estas fotografías, yo tengo otras que me pasaron amigos de policía, pero estas fotografías están todas ellas bajadas de internet para... Bueno, muchas veces decían, a lo mejor esta señora, esta no es mi hija, yo no sé quién es y ella no sabe decirme quién es. Yo me la encontré en el desierto llorando al lado de una persona que estaba muerta.
Y claro, no iba a dejar allí a la niña y a su hermanito más pequeño que lo llevo en las manos. Pero claro, cuando llegan a algún país de destino con un poco de, vamos a decir, de orden o de tal, dice, mire usted, aquí yo le dejo a este niño, pero que no es mi hijo, que sepan que, bueno, de quién es hijo, de alguien será, de qué familia puede serlo. Estos son casos de fotografías de España, explotación de niños en África. Esto concretamente es muy antiguo ya, de cuando el ABC tenía una cosa llamada El Semanal, ahora se llama de otra manera, desde hace mucho tiempo. Yo creo que del año 2005, 2006. Estos niños los explotan laboralmente, obligándolos a pescar en las costas de Namibia, al sur de África, o sea, el país que hace el sur de todo el continente africano es Sudáfrica, la República Surafricana. Pues bien, en la costa del Atlántico, o sea, la parte este, justamente al norte de la República Surafricana, está Namibia, que es un país precioso, de influencia holandesa en la colonización, etc. Pues estos niños estaban ahí, son niños que roban en el interior de poblados. Si lo ven ustedes, tienen ahí como una red, ¿verdad?, de pesca. Si se fijan, esto es una red, ya se lo digo yo. Estos niños los roban cuando tienen 2 o 3 años en el interior de poblados. Namibia, pero también hay en otros lugares. Y en la otra costa, en Angola, en Mozambique, hay en muchos otros sitios. Los enseñan a pescar y cuando crecen ya no les sirven para nada y los devuelven al interior del país, pero no al lugar donde los robaron, que ya ni se acuerda nadie, sino... Y andan vagando por allí ya con 12, 14 años, sin saber quiénes son y sus familias buscándolo, etc. ¿Por qué usan niños pequeños para pescar? Porque hay ciertas zonas de la costa donde hay un tipo de pescado, y sobre todo el equivalente a lo que son los mariscos, que están en zonas de aguas muy poco profundas. Arrecifes, etc. Aguas muy poco profundas, sin mucho calado. Entonces necesitan que los pescadores sean personas que pesen poco. Y una definición de niño podría ser persona que pesa poco, ¿vale? Entonces, los enseñan a pescar, pero en cuanto crecen y se desarrollan métrico-ponderalmente y ya tienen mucho peso, ya no sirven para nada porque 4 niños de esos hacen que el barco encalle. Bien, múltiples maneras. ¿Para qué son víctimas los niños o por qué son víctimas? Mire ustedes, los más pequeñitos, básicamente para adopciones ilegales. Y ojo con las adopciones ilegales, porque las adopciones ilegales no es solo lo que uno piensa que es una adopción ilegal, sino lo que es. Y lo que es lo que es y no lo que yo pienso que es, que ahora se lo voy a contar. Los más mayores, también para adopciones, porque hay adopciones ilegales donde en un momento determinado, donde alguien pues dice, no, yo un niño muy pequeñito y pañales y esto y lo otro, no, yo quiero a alguien ya con 2 o 3 añitos, que bueno, vale, perfecto. O que yo vea cómo va a ser de mayor, porque no es lo mismo un niño... digamos con 3 meses que un niño con 3 años, pero básicamente los más mayorcitos para explotación de todo tipo, laboral, sexual, mendicidad, criminal, soldados, etcétera, niños soldados, dependiendo de... ¿Por qué se facilita la trata? Porque todo esto es trata de menores. Pues básicamente porque no están identificados y luego porque no se puede conocer su origen. ¿Cuál es la situación real? Miren ustedes, yo voy la semana que viene a la India. Esta fotografía podría estar tomada en la India, podría estar tomada en cualquier otro país de Asia. Son fotografías de internet. Yo voy a Bombay a trabajar en un programa que es muy difícil de poner en marcha por la legislación que hay en India, para tratar de identificar a los que se pueda, porque en la India hay reportados como niños desaparecidos más de 500.000. Y tiene que haber muchísimos más, porque claro, India tiene ya más de 1.200 millones de habitantes. Uno siempre piensa en China, pero India dentro de nada sobrepasará en población, se estima que para el 2030, a China. Bien, la situación real es la siguiente. En orfanatos, en casas de acogida, en albergues, etcétera, llamémosle orfanatos de manera genérica, hay muchísimos niños de muchísimas edades, pero de algunos de ellos, un porcentaje de ellos que es el menor. 5 o 10%, dependiendo de los países, esos niños no se sabe quiénes son. Porque o bien son muy pequeñitos, de meses de edad o de menos de un año, y no saben hablar y por lo tanto no saben explicarnos quiénes son, o bien aunque sean mayores, cuando desaparecieron, cuando los robaron, eran muy pequeños, con lo cual 3 años después no se acuerdan de quién era su familia. Eso lo tienen ustedes por un lado, ahora mismo, en toda Latinoamérica, lo digo en primera persona del singular, sí, porque lo estoy trabajando y lo he visto. Prácticamente en toda Latinoamérica, dejemos algún país como excepción que pueda haberlo, evidentemente que lo hay.
prácticamente en toda África, dejemos algún país también excepcionalmente, y prácticamente en toda Asia. Tienen niños que no se sabe quiénes son, hombre, no los llaman HJ42, pero les ponen un nombre, tienen una identidad civil, pero falsa en el sentido de artificial, no falsa, artificial. Y cuando crecen tienen su carnet de identidad o equivalente y su pasaporte, pero sin saber quién es. Y por otro lado tienen a millones de familiares buscando a sus hijos, hijas, nietos, hermanos, sobrinos, sobrinas, etcétera, que en un momento determinado desaparecieron, los robaron. Para esas cosas que yo les he dicho que lo hacen. El programa DNA Pro Kids, que es similar a lo que yo les dije anteriormente con el programa Fénix, consiste, y a ello estamos ayudando, a hacer una base de datos, cada país, de acuerdo a su legislación. Nosotros lo que hacemos es ayudarle a que lo hagan. ADN de esos niños no identificados, por aquí, y por el otro lado, el ADN de las madres, los padres, los abuelitos de quien esté buscando niños desaparecidos. Ustedes cruzan los datos e identifican a los niños. Así de fácil, es como el equivalente al huevo de Colón, antes que se ha mencionado a Cristóbal Colón. Ya tendré que venir a hablar cuando tengamos resultados, ¿no, señor presidente y vicepresidente de Colón? El ADN es lo único que puede... El ADN como medio de identificación no es mejor, ni peor, ni más rápido, ni más lento, ni más barato, ni más caro que otros medios de identificación. Lo que pasa es que identificar siempre es comparar. ¿Por qué puede la Guardia Civil o la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, identificar a una persona por sus huellas dactilares? Pues hombre, si encuentra aquí una huella, como no tenga otra huella con la que comparar en una base de datos, en otro lugar o de un sospechoso, no se puede identificar. Pero claro, mi huella de este dedo es la que puede haber aquí, evidentemente. Identificar es comparar. El iris, los dientes, cualquier tipo de identificación es comparativa. La ventaja del ADN es que permite una comparación no con el ADN de una persona, sino se puede comparar con ADN de familiares de esa persona. A mí me pueden identificar bastante bien con el ADN, evidentemente, de mis padres. Padre, el pobre ya no, pero bueno, de mi madre, de mis hijas, de mis hermanos, porque compartimos características. Esta es la ventaja del ADN a la hora de generar este tipo de bases de datos, porque dice, bueno, ¿por qué no hacemos una base de datos con la huella dactilar de los niños? Pero es que no hay base de datos de huellas dactilares de niños en ningún país del mundo. Otra cosa porque se podrían hacer, pero muy difícil de tomar y el control de las mismas y los casos puntuales de niños desaparecidos sí que se puede utilizar el ADN y eso es lo que estamos haciendo, creando ese tipo de base de datos que en un lenguaje así como policial internacional se habla de base de datos cuestionada, Q de question DNA o database, que sería aquí base de datos, con autorización de su tutor legal. Nosotros vamos a trabajar, que digo yo, en Guatemala, en Honduras, y allí suele ser el Ministerio Fiscal, igual que lo sería en España, por defecto, el fiscal de menores, ¿no? El tutor legal que tienen asignado. Niños que no tienen familia, claro, porque no, pues, el tutor legal suelen ser los padres y, bueno, por defecto, cualquier otro que se nombre. Pero hay otros países donde el tutor legal es una persona específica. En Asia pasa en algunos países, una persona que, igual que cuando se liquidan algunas empresas, se pone un administrador o algo así. ¿Sí o no, Luis? Pues ya está, pues allí ponen una persona, suele ser un abogado de reconocido prestigio, que no tiene ningún tipo de interés y tal, y lo ponen como tutor legal de la empresa. Se toma ADN de esos niños que no están adecuadamente identificados, o sea, que no se sabe quiénes son, y que muy probablemente sus familias lo están buscando, y para eso se hace la base de datos de referencia con los familiares, que eso sí firman un consentimiento voluntario, un consentimiento informado, porque son personas que ya son adultas, nuevamente, aunque hay madres de niños, que yo las he visto con 16, 17 años, que a su vez necesitarían que le han robado un niño, necesitarían un tutor legal. ¿Con esto qué pretendemos? Esto y esto. Reunificar, o sea, identificar a esos niños y decir, pues mire usted, este niño que estaba aquí perdido, ¿qué digo yo a ustedes? En Tegucigalpa, capital de Honduras, es un niño que es de Managua, capital de Nicaragua. Podría haber dicho Granada, Nicaragua o León, Nicaragua, pero es de Managua. Y por lo que sea, evidentemente por tema de trata, acabó en Honduras. En Honduras estaba siendo explotado, por ejemplo, para la mendicidad, un niño pequeñito llorando. Eso siempre genera mayor sentimiento, mayor, ¿vale? Ablanda el corazón en lenguaje coloquial. Y se puede explotar en ese sentido. La policía en un momento determinado se da cuenta que esto no es así. Los presuntos explotadores o huyen y abandonan al niño o no pueden demostrar que es su hijo.
O se demuestra con ADN que no es su hijo, como ellos decían que era, y a partir de ahí pasa a un orfanato donde, ¿quién es este niño? Bien, eso es lo que estamos haciendo. Pero la otra parte es la prevención, que es muy importante. Igual que en medicina. O sea, el médico, ojalá que haya compañeros nuestros dentro de el mínimo tiempo posible que en vez de curar se dedique solamente a prevenir. Siempre habrá que curar, lamentablemente, pero en fin, que básicamente, y aquí compañeros de medicina a nivel de familia y de medicina del día a día en el frente de batalla, sabemos que la prevención de cualquier tipo de patología crónica, de cosas que se pueda prevenir, hipertensión, diabetes, bla, bla, es importantísimo, porque después de la no prevención lo que parece es una enfermedad grave o una muerte súbita directamente. Dificultar la trata de seres humanos, incluyendo las adopciones ilegales. Sobre este tema de adopciones ilegales, yo quería comentarles, porque claro, las adopciones pueden ser legales, totalmente legales, totalmente ilegales, y las que yo llamo legales pero ilegales. ¿Cuáles son las totalmente legales? Alguien quiere adoptar un niño o una niña y se dirige dentro de su país, de su comunidad autónoma, al ente que tenga, digamos, transferido este tipo de capacidad de iniciar el proceso de adopción y sigue todo el proceso de adopción. Que ustedes conocerán, si no son, alguna vez alguno estadísticamente, lo que puede estar aquí, ha adoptado algún niño o alguna niña, pero si no conocerán casos y ejemplos, yo conozco casos de 2 familiares míos y tal. Es un proceso lento, pero lento en mayúsculas, costoso, que tienes que viajar, que venga, que para allá, que para acá, que no sé cuánto. Bueno, pero tú haces lo que te dicen. Y al final te dicen, pues mire usted, lo más probable es que sea un niño de la zona de Centroáfrica. Ay, no, pero yo quería una niña de Eslovenia. Ya, pero es decir que el derecho a tener una familia es un derecho del niño. Uno puede tratar de decir una preferencia, pero no. Y en las adopciones, muy pocas veces, cuando uno sigue todo un procedimiento, uno marca sus preferencias del tipo de origen que nosotros llamamos étnico-geográfico, porque ya la palabra raza no se utiliza, excepto en medicina, sobre todo en Estados Unidos, que sigue hablando de raza, te ponen la historia clínica americana. Yo vi hace poco un tema de cáncer, ponen raza, black, negro. O sea, eso que son como 2 cosas así en otros ambientes, pero bueno, en medicina se sigue usando. Pero ahora se habla de origen étnico-geográfico. Hombre, yo quiero a alguien que étnico-geográficamente sea asiático, de la zona de Filipinas, perfecto, te lo pone como número 1. ¿Qué quiere como número 2? Pero hombre, si no es de Filipinas, que sea de Vietnam, de Camboya, de Myanmar, de Laos, así, pues ya está, número. Pero luego le puede tocar a una persona de otro sexo y de otra, y como decía anteriormente, de una zona de Centroáfrica. Pero bueno, uno hace lo que tiene que hacer y le dan al niño o a la niña y lo adopta con todo el cariño del mundo y lo cría y lo educa, y de eso hay miles de ejemplos. Adopción legal totalmente. En el país de origen han hecho lo que tenían que hacer, en el país de destino, o sea, el que desde aquí los reclama, hace lo que se tiene que hacer. La adopción ilegal, pero ilegal, es la que es absolutamente criminal. Son personas que, viendo que los procesos van muy lentos, viendo que una amiga suya que llevaba ya 3 años esperando, ahora le han dado una niña y él quería un niño y no sé qué, no sé cuánto, empiezan a buscar por internet. No lo hagan, no vaya que la policía le tal, pero bueno, si no, háganlo en plan aficionado. Mira, estuve el otro día yendo a una conferencia y tal, pero si meten por ahí cómo agilizar la adopción, cómo acelerar, sale información. No, mire usted, nosotros que tenemos un acuerdo con el gobierno de no sé dónde y entonces podemos facilitar el proceso. No, pero esto es totalmente legal. Al final, cuando te enganchan, por así decirlo, y perdóname la expresión, porque tanto, pero en fin, te enganchan en el sentido económicamente o en algún tipo de reunión donde uno ha dicho cosas que no tenía que decir. Por ejemplo, no, yo haría cualquier cosa, ¿no? Si esto ya, aunque sea algo, pero en fin, yo lo que quiero es que sea rápido y tener el tipo de niño o niña que yo quiero adoptar, etcétera. Ahí, a partir de ahí, se entra en un proceso de adopción ilegal donde, dependiendo del control del país de recepción, puede ser muy difícil o puede ser fácil. Entonces, esos niños son niños que roban en sus países de orígenes y niños que los dan a adoptar a personas que se han saltado los procedimientos legales. Por ejemplo, eso en España sería muy difícil. Ahora, está la peor de las situaciones, que es la adopción legal pero ilegal. ¿Qué significa eso? Que ustedes en su país de origen hacen lo que tienen que hacer.
Van a la delegación del Ministerio de Justicia o del Gobierno Regional de Cantabria o de la Junta de Andalucía. Mire usted que yo quiero buscar a un niño, pum, esos papeles, lo otro, el certificado médico del psicólogo, lo otro, bienestar, declaración de Hacienda de los últimos 800 años, no sé qué. Vale. Vacunación del perro, yo qué sé, todas estas cosas que se supone que tiene la administración, pero que te la vuelven a pedir. Tú cumples todo lo tuyo. Vale, dice, mire usted, pues la probabilidad de tal y cual se le ha asignado un niño de Guatemala. Voy a poner ejemplo de primera persona que conozco yo. Hombre, Guatemala, ay, lo de Guatemala, qué bonito, date a internet porque no sabes cómo son, pero ay, sí, qué bonito los niños de Guatemala. Guatemaltecos, guatemaltecas, tal. ¿Vale? Pasa a Guatemala, bajo, digamos, el organismo oficial de adopción de Guatemala, y resulta que hay niños que están siendo dados en adopción, que son niños que previamente han sido robados y que los blanquean. Igual que se blanquea el capital, se blanquean los niños. Se roban niños, esto pasaba en Guatemala hasta que pusimos en marcha ProKids, pero fuerte. Robaban niños. Se los daban a chicas jóvenes, perfil de la supuesta madre era una chica joven que ya tenía varios hijos. Y llegaba una chica con 20 años, mire usted, este es mi cuarto hijo, un niño de 2 meses, que habían robado a 500 kilómetros, no sé dónde, en Chaltenango, y llegaba a Ciudad de Guatemala, mire usted, este es mi cuarto hijo, somos pobres, no tenemos medios, yo quiero que tenga una vida mejor y se puede ir en adopción y tal y cual. Ese niño era admitido para ser dado en adopción, sin comprobar si esa señora era la madre biológica del niño, sin comprobar si ese niño estaba siendo buscado por alguien, y fueron dados en adopción. A Estados Unidos acabaron más de 12.000 niños de Guatemala entre el año 1990 y 2010. Las madres guatemaltecas de aquella época están reclamando que dónde están sus hijos, y ahora tienen montado, como dicen en Argentina, un quilombo, que mejor se olvidan ustedes porque, claro, son niños que llevan 20 años viviendo en Seattle, en el estado de Washington. Digo, por ejemplo. Ejemplos que me estoy acordando yo. Y es un niño que sí, fenotípicamente la cara es de guatemalteco. Pero ese niño llegó cuando tenía 3 meses a Seattle. Es un pure American y no sabe, no tiene idea español. Y ahora tú vas y le dices, no, que tu mamá y tu padre es de Guatemala y que te están buscando allí y que... Y yo he hablado con esos niños algunas veces, niños que son ya adolescentes, incluso gente mayor, y yo no quiero saber nada yo no quiero... estos son mis padres. Serán unos criminales o habrán sido engañados en una adopción de esta legal pero ilegal, pero mis padres, mi familia, mi hermano, yo qué sé, mi ciudad. Y yo quiero trabajar en la fábrica de la Boeing, que está allí al lado. Yo no quiero conocer y generarme una... Bueno, eso es lo que hay que prevenir. Ese es el objetivo de DNA ProKids. No es solucionar los problemas que ya hay, que ya están y no nos centramos en ellos, sino comprobar, en el caso concreto de los niños que van a ser dados en adopción, un niño, yo siempre se lo digo a toda la gente, mire, un niño no puede salir de un país para ser dado en adopción si no se comprueba, uno, que está siendo dado en adopción por su familia biológica de manera voluntaria, o dos, que es un niño que apareció abandonado en la calle, porque muchas veces roban niños para darlo en adopción o para algún tipo de explotación, no se concreta el negocio y los dejan abandonados, muchísimas veces en la puerta de la iglesia, pero bueno, cualquier otro sitio donde la gente no quiere que se muera, lo dejan en un sitio donde por la mañana o por la tarde y tal, pues vaya a pasar alguien y lo oiga por lo menos llorar. Llegan a los centros, a los orfanatos, etcétera, los tienen allí durante varios meses, no sé, inician el proceso para que pueda ser dado en adopción, internacional o nacional, normalmente dependiendo del país va a ser adopción internacional, y sus padres están buscándolos a 200, 400 o 1.000 kilómetros, o 5.000, que me da lo mismo, porque no se puede hacer un estudio de ADN que permita esa comparación, que es lo que estamos haciendo con DNA, porque son, bueno, problemas de bebés a la venta, de esto y tal y cual. Bueno, le he puesto aquí varias imágenes que vamos a pasar deprisa, pero que es un muerte en México. México tiene un problema tremendo con todo el paso de niños de toda Centroamérica, e incluso niños de otros países más lejanos, incluso de Asia, que llegan, como les he dicho yo, normalmente a la costa del Pacífico, países como Ecuador es donde más llegan. Perú está un poco más al sur y llegan menos, pero también llegan mucho a través del puerto del Callao, menos a Colombia y menos a Panamá por el control que les decía, pero toda esa ruta migratoria hacia el norte, en Nepal,
Nepal he estado yo un par de veces ahí trabajando con las autoridades nepalíes. De hecho, prohíbe que menores de 16 años viajen solos para tratar de evitar el tráfico. Esta es una mala traducción. A los que tienen algo que ver con la prensa, eso de tráfico, trata, por favor, la trata. Aquí quieren decir la trata, eso es lo que yo digo del error de tráfico, trata. La explotación. Además, a un niño no se le puede traficar porque no puede dar el consentimiento. Si usted toma a un niño y lo mueve de un lado para otro, está haciendo una trata de menores. Un adulto sí. El señor paga $1000 para que lo crucen de un lugar a otro donde tal, eso sí. Entonces, Nepal prohíbe. Nepal tiene un problema gigantesco, gigante para el tamaño del país. Mucho mayor proporcionalmente, por ejemplo, que tiene su vecino del sur, que es India. ¿Qué les digo yo a ustedes de Ucrania? Estas son imágenes de hace poco. Niños que fueron tomados contra su voluntad, tal, para adopciones y tal. Aquí hay datos contradictorios. Esto es una fotografía tal, está descargado de internet y tal. Hay datos contradictorios en el sentido de que robaron, que es cierto que se llevaron, se calcula porque son cifras así un tanto inexactas, pero unos 3000 niños menores de 8 años de Rusia, perdón, desde Ucrania hacia Rusia, como rehenes, que es lo que las autoridades rusas dijeron que era para protegerlos. No vaya que les cayera una bomba encima de la que iban a tirar ellos luego, claro. Pero bueno, para que no le caiga al niño. Entonces, cuando se les ha presionado por entidades internacionales, etcétera, dicen, no, los niños están aquí, bueno, para luego devolverlos a la familia, o sea, como si fuera un poco de rehenes. Pero también hay niños que han entrado en procesos de adopción, sobre todo los más pequeñitos, sin el consentimiento de los padres. Estamos tratando de, porque el caos es enorme, de colaborar con el gobierno ucraniano para, bueno, tratar de identificarlo. Lo que pasa es que allí en el tema este de Ucrania, por parte de los padres va a ser fácil el tema con los niños. Nosotros, básicamente, de la Universidad de Granada, lo que hacemos es, a todos los países que quieren hacerlo, le decimos, mire usted tiene este problema y la solución puede ser, en parte, con tu base de datos de identificación, esta. Les mandamos todo este tipo de kits para las identificaciones, les ayudamos a hacerla, incluso les hacemos los análisis, nos mandan muestras de países muy lejanos, hacemos el análisis aquí de manera totalmente gratuita. Por cierto, tengo que decir que don Emilio Botín, el que falleció, no sé si el tercero o el cuarto, pero aquí ustedes conocen bien a la familia, en fin, don Emilio Botín, el que falleció hace unos pocos años, apoyó mucho desde la Fundación Marcelino Botín, más que del Banco Santander, la Fundación Marcelino Botín, el desarrollo de este programa. Por lo tanto, aquí que estoy en Santander, se lo reconozco a él y, lógicamente, a toda su familia, a todo el que tenga que ver con esta materia. Bueno, le mandamos esto y tal. Esto es un ejemplo, por ejemplo, ¿vale? La tarjeta esta de identificación de ProKids está siempre en inglés, pero, por ejemplo, suele estar en español, en francés, en francés, por ejemplo, países como Haití y tal. Pero esta está en tailandés, porque la Policía Real de Tailandia es una de las que es el país que más trabaja en nuestro cuartel general en Asia. Y entonces yo estuve, bueno, esta foto allí hace ahora 5 años, allí en Tailandia. Todos estos son una general Nutama y otro que era coronel entonces, que ahora ya es general de la policía, y tienen un centro de DNA ProKids allí donde toman muchas muestras. En este momento, para que lo sepan, ya tenemos más, porque esto no significa, no es un asterisco tal, esto es mayor de, ¿vale? Es un símbolo matemático. Como cada país tiene su base de datos y hace sus cosas, a mí yo digo, oiga, díganme ustedes o decidme vosotros cuántos análisis habéis hecho, cuántos niños habéis identificado, etcétera. Pues ya hay más de 1930. Como estos son datos del 31 de agosto, ya debe de haber más de 2000 niños identificados y devueltos a sus familias, perdón que esto está en inglés, me he dado cuenta ahora, y devueltos a sus familias, que de otra manera no habrían podido ser identificados. Porque un niño que roban en Tuxtla Gutiérrez, que está en la capital del estado de Chiapas, 1000 kilómetros al sur de la Ciudad de México, como aparezca abandonado en México y el niño tenga 6 meses, no se puede identificar de otra manera. Porque hay miles de niños en esas condiciones. La fotografía no sirve, pero ADN sí. Insisto, no porque sea mejor o peor, sino porque permite la comparación con los familiares. Esta cifra también me gusta a mí mucho verla, que es el de adopciones ilegales detectadas. ¿Esto qué significa? Niños, son muchas de Guatemala, algunas de Honduras, algunas en Filipinas, niños que iban a ser dados en adopción e iban a entrar en ese circuito, iban a ser blanqueados, como les decía, por una señora, muchas veces forzada incluso aunque sea por el hambre o la pobreza, le dan 400 euros o dólares y tú te dices que es la madre, que eres tu hijo. O sea, la historia la construyen bien. Puede haber algún médico, y miro a los compañeros, porque son cosas que falsifica una partida de nacimiento diciendo que tal señora dio a luz tal día en tal lugar un niño.
Claro, allí, como no hay un control del embarazo, por ejemplo, como puede haberlo en España, pues es relativamente mucho más fácil simular que una persona está embarazada y que ha dado a luz. No es que sea mucho fácil, es que es facilísimo. Cuando un médico firme un documento de ese tipo, y si no lo firma un médico, lo falsifican, que tampoco pasa nada. Entonces, estos son niños que iban a ser dados en adopción, que de pronto se sospecha por las autoridades que ya están alerta que se puede hacer esto. Vamos a ver, pero ¿dónde nació el niño? ¿Qué documentos tiene? ¿Cómo que es su tu hijo? ¿Dónde están? Haces ADN y ves que no es la chica desaparece, no vuelve nunca jamás. Tampoco se lo suele perseguir por esos temas, que a veces puede ser incluso ella una víctima de todo esto. Y esto es lo que estamos haciendo con DNA Pro Kids. Ya les digo, tenemos muchos retos pendientes. Uno de ellos, el más importante, sobre todo en Centroamérica, ahora es el internacionalizar las bases de datos, o sea, el que las bases de datos de los diferentes países, entre ellas, intercambien información. Sobre todo me interesa mucho México, con ese triángulo norte que yo les decía, de Guatemala, Honduras y El Salvador, porque es una zona de muchísimos problemas. Me interesa mucho otro lugar tremendo, que a ver si el año que viene podemos reactivarlo en Asia, tomando como base la Policía Real Tailandesa. Son países que están alrededor de Tailandia, que es un lugar de enorme, yo creo que es en cantidad el mayor de trata de seres humanos en general y de niños en particular, que es ese conjunto que forman países que son Myanmar, Laos, Camboya y Vietnam, aunque está un poco más allá, junto con Tailandia, esas fronteras tremendas, ahí hay un tráfico enorme. Y nos interesa mucho la India y Nepal por la cantidad de habitantes que tiene. Lo que pasa es que hay países que no crean ustedes que es fácil. O sea, tienen el problema, lo entienden y tal, pero cuando uno habla de este tipo de soluciones y tal, aunque uno les diga, mire usted que se lo hago gratis todo, que en el sentido de que yo no puedo hacerlo gratis todo, pero sí puedo tratar de buscar hasta el último céntimo que tengamos para ayudar y tal, pero a veces no tienen la legislación adecuada, a veces no tienen bases de datos, a veces hay algún tipo de corrupción que no interesa que se desarrollen este tipo de cosas, porque hay gente, claro, el negocio de la adopción en estos países mueve muchísimo dinero, pero muchísimo. Empezaré por primera persona del singular también. Médicos implicados en este tipo de cosas, psicólogos, abogados, asesores de tipo social, traductores, porque claro, viene una pareja de americanos en no sé dónde y va a adoptar un niño en Camboya y necesitan a alguien que sepa hablar español. Esto es un negocio. Y si yo tengo un negocio de venta al por menor de zanahorias, y más si es de venta al por mayor de zanahorias, ¿qué es lo que yo quiero? Que la gente cultive zanahorias. Si el negocio consiste en que la adopción mueve mucho dinero, lo que quiero es que haya niños para ser dados en adopción. Y si no los hay, se les roba y se les blanquea. Básicamente es el problema que se ha detectado en muchos países. A veces, en los mínimos de los casos, evidentemente, con la connivencia y no con la connivencia, sino con la omisión clara y a veces con la acción, o sea, con dolo y con culpa, dependiendo de los casos, de las autoridades. Y acabo, porque ya me estoy alargando, contándoles un poco el tema del tráfico de órganos. El DNA Pro Organs, bueno, como teníamos DNA Pro Kids, pues digo, pues ya está, pues Pro Organs, o sea, a favor o por los órganos, para luchar contra el tráfico de órganos. Es un programa que de la Universidad de Granada, como los otros, pero que estamos desarrollando, en vez de con la Guardia Civil y con la Policía, pues con dos grandes instituciones españolas, o entidades más que instituciones, que son la Organización Nacional de Trasplantes y el Consejo General de Colegios de Médicos, la OMC, Organización Médica Colegial, cuyo presidente nacional, como la mayoría saben, por no decir todos, es el doctor Tomás Cobo, que es de Cantabria, ¿vale? Fue presidente del Colegio de aquí, ahora es el presidente, nuestro gran jefe, nuestro buen amigo desde hace muchos años a nivel nacional, ¿vale? El tema de tráfico de órganos es otra parte del crimen organizado. Esta es una noticia de... La fecha es bueno mirarla, yo suelo resaltarla cuando no las veo bien, porque esta noticia de hace poco. Dentro del negocio de 1.7 billones. Ojo, esto también lo saben ustedes, pero yo lo digo. Los billones nuestros no son los billones de los americanos. Ustedes saben que un billón en Estados Unidos, Inglaterra, un billón es 1.000 millones de algo. Para nosotros un billón con B es 1.000.000 de millones. Es decir, cuando dice que es un negocio de 1.7 billion, significa, nosotros diríamos, bien traducido, 1.700 millones de dólares. Que no está mal, ese tipo de negocio yo, a partir de 1.500 ya suelo entrar yo a negociar con esas cosas. Si es menos, no, en este es un negocio creciente. Es un negocio creciente.
Este es el precio, es un informe oficial de la Oficina de Cooperación y Seguridad en Europa, la OSCE, de cuánto puede costar un trasplante. El trasplante es legal. El problema que es la procedencia del órgano. Si lo han robado, si lo han engañado, si incluso han llegado a matar a una persona para que pueda donar todos esos órganos, es un problema tremendo. Varían los precios dependiendo de los países. Además, un problema que se agravó porque 2 de los lugares donde más trasplantes se hacían de este tipo de lo que se ha llegado a llamar el turismo de trasplantes eran Egipto y Siria. 2 países muy afectados por, digamos, grandes cambios sociopolíticos que llegaron a guerras, a inseguridad extrema y que ha hecho que los grandes centros de distribución de implantes de órganos se hayan cambiado un poco. Y ahora sean otros países donde, por ejemplo, Pakistán era otro que cayó y ahora está aumentando. Hay muchos problemas en la India, etc. Y eso es un problema evidentemente tremendo. Estos son gente, una típica fotografía. Yo la he visto en verdad, este tipo de gente. Todo esto son gente que les han robado un riñón. El riñón es viene a suponer a nivel de trasplantes normales, quiere decir legales, en el sentido normales. El 70% de trasplantes es renal. Y es aproximadamente el mismo porcentaje, el 70% de los trasplantes ilegales también son de riñón. Datos que voy deprisa porque quiero que puedan preguntarme algo y acabar todos a las 9. Miren ustedes, este era el número creciente del total de trasplantes a nivel mundial que se había hecho y de pronto esa caída tremenda por el COVID, año 2020. ¿Es que no se podía trasplantar en la época del COVID? Hombre, técnicamente sí era posible con todas las protecciones, igual que se podía operar a una persona o a alguien que tenía un accidente de tráfico. Lo que pasa es que como estaban las unidades de cuidados intensivos tan colapsadas, lógicamente se redujeron al máximo los trasplantes, salvo para aquellos casos donde era imperativo absoluto trasplantar. Y cayó. Estas cifras se están recuperando. Pero estos son datos de Estados Unidos. Es una página web oficial del gobierno americano que, iba a decir lógicamente, y lo digo, lógicamente ya está traducido al español porque la influencia del español, no sé si del castellano, pero del español sí, en Estados Unidos, es enorme. Y entonces, estadística, 107.000 personas, hombres, mujeres y niños que en la lista de espera, 39, o sea, fíjese, 107.000 y 39.000 en el año 2020 fue un mal año, 17 personas que mueren al día esperando. Esto es de Estados Unidos. Datos tremendos. Estos son los, por ejemplo, kidneys, riñones necesarios y los que se trasplantan. Insisto que el año 2020 es un poco, pero siempre hay una demanda mucho mayor que la... Si a esto le unen ustedes que en la Unión Europea, de los 28 países de la Unión Europea, la pirámide de población, que esto es una pirámide, esto es un rombo que va hacia un rectángulo, es la que tienen aquí en colores, digamos, más intensos. Yo andaría por aquí, ¿vale? Y que la previsión para el año 2050 es esto, ¿vale? Lo que son estos hombres y mujeres, ¿vale? O sea, que esto sí que es un rectángulo, las líneas estas. ¿Qué pasa? Pues a mayor supervivencia del conjunto de la población, lo cual está muy bien porque significa que los médicos no lo hacemos mal del todo, y ustedes tampoco, que siguen lo que nosotros decimos. Claro, es como el que tiene un coche. Hoy estoy triste que he vendido mi viejo coche Ford para la alegría de mi mujer, pero yo le tenía mucho cariño. Pero bueno, un coche viejo, pues te gusta cómo funciona, pero de pronto le falla el embrague, pues bueno, le cambia el embrague. Las pastillas de los frenos eso le pasa a cualquier coche con cierto tiempo, pero bueno, de pronto la caja de cambios no sé cuánto, el distribuidor, yo qué sé. Es decir, tú tienes el coche íntegro y tú tienes al ser humano con 80, con 90 años más o menos bien y cada vez mejor, pero de pronto le falla un órgano que puede tener compensación de alguna manera o no y puede ser subsidiario de trasplante. Al aumentar la población de cierta edad, esto es un problema que va a pasar. Datos de oficiales, porque si ustedes se meten en internet y ven tráfico de no sé qué, aparecen páginas web de estas que exageran los resultados y tal, y que tampoco es lo que es, pero hay muchos datos oficiales. De modus operandi, esto es un informe muy reciente de África, hay diversos tipos de modus operandi, yo les pongo, y bueno, vean ustedes la complejidad, por eso es crimen organizado. El reclutar a las personas para tener una víctima, negociar para dónde y cómo se trasplanta el órgano, cuánto se le paga, que luego normalmente no se le paga, o personas a las que secuestran y cuando se despiertan tienen una herida tremenda en un lateral, en un costado, ahí en la zona del vacío que decimos nosotros en medicina, y le han quitado un riñón.
etcétera, etcétera. Hay diversos procedimientos. Este es el que se llama el modus operandi 1, el tipo 1, que es que el receptor del órgano va al país de donde procede el órgano. Típico caso, el señor de un país X, llamémosle... En España es que el sistema funciona muy bien. Entonces, claro, pero bueno, también hay que estar alerta, que se está por parte de la ONT. Pero vamos a decir, por poner típico caso, señor de Israel que va a la India. Digo por poner caso, que está descrito, que no tengo nada contra Israel ni contra la India. El modus operandi 2 es al contrario, la víctima que va al país de donde está el receptor. Yo conozco casos de todo, no los he visto yo directamente, pero sí he estado hablando con la policía, con la gente tal. Pero el último caso que yo conozco en Costa Rica, unos señores de Filipinas. Y fueron hasta Costa Rica, los invitaron a ir a Costa Rica porque el costarricense no quería ir a Filipinas, porque quería hacerse trasplante en Costa Rica, en un hospital que ya estaba tal. Entonces, hay otras veces donde el receptor y el donante van a un tercer país. Y hay otras veces donde, bueno, lo que hacen es que a un tercer país entra alguien de manera normalmente buscando algún tipo de ayuda, como refugiado, como emigrante y tal, y ahí lo convencen para que dé. Todo un negocio. Todo un negocio. En el caso del riñón, que es en lo que consiste DNA por órganos, nosotros hacemos una cosa, y con esto acabo que van a entender todos perfectamente. Cuando una persona que ha sido trasplantada en la orina, vamos a ir al principio, en la orina de cada uno de nosotros, cuando uno hace pipí, hay ADN nuestro. ADN. ¿Por qué? De células del riñón, de la vejiga, del uréter, de la uretra. Y ADN libre, que llamamos nosotros en medicina, que es ADN que se ha roto en la célula, dentro de la sangre, etcétera, y que se filtra por el riñón y que va en la orina. Cuando una persona hace pipí, uno coge el pipí, lo centrifuga tal y cual, y abajo hay un montón de... pero en el sobrenadante, es decir, en el líquido también. Cuando una persona que ha sido trasplantada hace pipí, hay dos tipos de ADN. El ADN de esa persona, de células que se han roto, etcétera, etcétera, pero también hay ADN del riñón, que es del donante. Que al principio es muchísimo, porque después de un trasplante pues la orina es hematuria pura, es decir, es más sangre que orina, etcétera. Poco a poco, pero llega un momento que se estabiliza y se puede detectar. Hoy en día con la tecnología que tenemos, ya desde hace años, se puede detectar esa mezcla, ADN del donante y ADN del receptor. Y con eso se puede hacer una trazabilidad. Nosotros lo que estamos haciendo es, en los países donde estamos haciendo este estudio piloto, en la India, en Brasil, queremos hacerlo ahora en Guatemala, en España estamos haciendo una parte experimental, es que en el momento en que se saca el órgano, se quede en la historia clínica del hospital donde se ha sacado una gotita de sangre, de tal manera que luego se puede hacer una trazabilidad y se puede decir, este órgano fue sacado aquí de tal persona con consentimiento informado o con autorización de la familia si esa persona ha fallecido, porque puede haber muerto en algún tipo de accidente, o puede haber muerto por una enfermedad pero sin haber dado el consentimiento, otorgado el consentimiento porque evolucionó muy rápida la enfermedad. Y de esta manera se genera una base de datos que lo que pretende es dar trazabilidad a de quién viene el órgano y de dónde viene. Para evitar lo que pasa hoy en día es que se falsifican, se toma el dato de un donante que ha dado voluntariamente un órgano y con ese nombre se trasplantan como donante 20, 30, 40 o 50 riñones diferentes, por ejemplo. Y esto se puede hacer y es lo que estamos haciendo, gotitas de este tipo, es una gotita de sangre y con eso sobra, se mete en la historia clínica y se hace la esta. Bien, quería acabar diciéndoles que, y lamento haberme extendido, pero bueno, yo soy capaz de hablar rápido, pero no de hablar poco tiempo, entonces ustedes me perdonan. Que nada de esto es mágico, es el esfuerzo de muchas personas comprometidas, pero sobre todo de la medicina. Para que un cirujano se preste voluntariamente, digo por hablar de lo último, a hacer un trasplante ilegal, hay 1000 cirujanos que están tratando de hacerlo bien y que si se mancha el nombre de la medicina, se mancha el nombre de ellos. Para que un médico firme de manera falsa un certificado de nacimiento, por ejemplo, un parte de nacimiento, lo que se llama diferente a los diferentes países, hay 1000 médicos que jamás harían eso. Entonces es el trabajo de todos el que puede conseguir que esos problemas sociales no solo se luche contra ellos, sino que se prevenga, que se puede hacer una prevención. Porque lo que hay que hacer es tratar dentro de un orden, porque tampoco somos policías ni héroes, pero hombre, hacerle un poco difícil la vida a los criminales. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias al doctor Lorente Acosta, porque creo que esta conferencia ha sido de lo más interesante y muy esclarecedora de una serie de hechos y delitos que a veces nos pueden pasar desapercibidos y como bien ha dicho el doctor Lorente, estamos en un país en el que los trasplantes, yo creo que están entre el sistema puede ser el mejor del mundo o al menos entre los mejores, pero hay otros muchos países donde en efecto se compran órganos para el trasplante. Tenemos poco tiempo, pero si ustedes quieren hacer alguna pregunta, el doctor Lorente la responderá. Yo les ruego que hagan una seña, les pasaremos el micrófono para que todos podamos oír la pregunta y la respuesta. Muchísimas gracias, muy interesante. Solo por tratar de entender cómo se cierra el círculo en las adopciones legales y ilegales que usted nos ha descrito. Sí. Hay una serie de mafias que se dedican a robar niños, pero esos niños, vía esas mujeres que dicen ser sus madres, son entregadas a entidades de los países donde esto sucede, entidades que tienen la competencia, bienestar social, en fin, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se benefician entonces esas personas que se dedican a robar niños? ¿De dónde obtienen el beneficio de cometer ese delito? El beneficio es todo lo que hay, todo el proceso de adopción, donde intervienen profesionales, algunos de ellos lo mencionaba yo anteriormente, médicos que hacen exámenes y reconocimientos médicos al niño y a la familia cuando va a ir a adoptar, psicólogos, abogados que legalizan toda la documentación necesaria, el equivalente, los traductores que también mencioné anteriormente. Es decir, esto es una trama tremenda. Yo incluso de manera... Yo la he visto sin ser consciente, porque no era consciente de la trama, trabajando en Guatemala. Yo me acuerdo de ir a Guatemala, país al que llevo trabajando, porque hemos estado colaborando para poder desarrollar allí los laboratorios de genética forense, identificación humana, personas desaparecidas, etcétera, pues desde el año 2000. Y yo me acuerdo que cuando iba allí, invitado por el gobierno tal, pues iba a hoteles, típicos hoteles estos buenos de cadenas americanas, el Hilton, el Marriott, el tal. Y sobre todo en el momento del desayuno, yo bajaba a desayunar y veía, pero típico, súper típico, cualquier época del año. La típica pareja de unos 30 y muchos, 40 años, normalmente pegando el oído norteamericana, con un niño o una niña pequeñito y con un chico o una chica que ejercía de traductor. Ya, de estos niños para adopción. Esto es antes de que yo pensase, pero ya me he retratado, en fin, antes de que pensásemos en DNA Pro Kids, porque en DNA Pro Kids es algo que se nos ocurrió a partir del año 2004, como anteriormente dijimos. Entonces yo veía niños en adopción y yo preguntaba, claro, es que aquí vienen muchísimos americanos, que es esa cifra que yo le decía, de más de 12.000 niños, justamente en esa época, entre el año 1990 y el año 2010 aproximadamente, que es cuando se paró eso de manera radical. De hecho, en Guatemala, es decir, la trama, la pregunta está respondida. También ya, ahora que ha preguntado y tal, les digo una cosa. Guatemala es el único país, yo estuve tratando de que se hiciese, y lo hicieron ellos, no lo hicieron porque yo lo dije, pero me gustó mucho. Es el único país del mundo que tiene, en una ley específica, se llama la ley Alba Kenneth, por el nombre de dos niños que fueron robados y aparecieron asesinados, Alba y Kenneth. La ley Alba Kenneth es una ley del 13 de septiembre del 2010, y el artículo 13 de esa ley de 13 de septiembre de 2010, único en el mundo, dice: el Estado, el equivalente a, el Estado guatemalteco garantizará la identificación por ADN de los menores y de los parientes, literalmente dice parientes, de menores desaparecidos. O sea, lo que hace es como instaurar el desarrollo de DNA Pro Kids, sin mencionar el nombre de DNA Pro Kids porque es un nombre, digamos. Entonces, esa es esa trama alrededor de... Claro, si tú adoptas un niño aquí en Santander, eso... uno da en adopción un niño aquí en Santander y se tramita, pues es una cosa. Pero si en Santander se diesen en adopción todas las semanas 50 niños, y no voy a exagerar mucho más,
pero las visitas previas para ver el niño, la ocupación de hotel, el que va, el que viene, esa es esa trama, que son micro nichos de negocio, pero claro que cuando uno multiplica por muchos países y por muchos miles de casos, y ese es un problema muy grave que en gran parte, el ADN no es la solución absoluta para, lamentablemente, para nada, pero sí que es un instrumento que puede aportar mucho en ese sentido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces no nos queda más que agradecer a don José Antonio Lorente en la magnífica conferencia que ha pronunciado esta tarde aquí con nosotros y despedirle con un fuerte aplauso. Perdón. Yo también tengo muchos vínculos